En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del viernes 26 de julio de 2024. La liturgia está tomada del profeta Jeremías, capítulo 3, versículo 14 al 17. El Salmo interlecional, Jeremías 31, 10.11 al 12.a13. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Y el Santo Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, versículo 18 al 23. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ustedes oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y se acerca enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de la riqueza ahogan la palabra y se quedará estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escuche 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querido hermano y hermana, esta palabra en el día de hoy nos habla de la semilla de las personas que escucha la palabra. ¿Sí? El que escucha la palabra, es decir, el sembrador que siembra, y esa palabra está en su mente, en su corazón, y no la entiende, y viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón, esto significa lo sembrado al borde del camino. Entonces, la semilla que cae al borde del camino cuando tú estás sembrando es una semilla que se pierde. ¿Por qué? Todo aquel que va pasando por ese camino la va pisoteando y por ende ella nunca va a ser fértil. Por eso nosotros debemos tener cuidado en qué tierra, en qué terreno vamos a sembrar, que no desperdiciemos la semilla. Si nosotros no desperdiciamos la semilla de la manzana, de la pera, de la papaya, del borocó, del lulo, ¿cómo vamos a desaprovechar y abandonar la semilla de la palabra de Dios? Jamás. Hermanos, queramos esa palabra del Señor. Amemos esa palabra de Dios para que Dios siga haciendo su obra en nosotros. Lo sembrado al borde del camino, que no nos pisoteemos y que no pisoteemos a nadie. No tenemos por qué pisotear, humillar, ultrajar y maltratar a otra persona. Eso no es de Dios. Lo de Dios es que nosotros sepamos amarnos y querernos como Él lo ha querido. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Entonces, lo sembrado en terreno pedregoso. En lo pedregoso es más piedra que tierra y tierra fértil. Por eso entonces tampoco va a producir esa semilla porque no tiene la tierra pertinente para poder dar un sembrado pertinente. Entonces, que nosotros sepamos ser semilla y tierra fértil para que esa semilla que sembramos en nuestra propia vida fértil pueda producir y producir más del 100 por 1. Que nosotros, que frente a las dificultades que se nos pueden presentar en la vida, todos tenemos dificultades,
En el mes pasado yo les daba a conocer las dificultades que he tenido durante todo este semestre, de este primer semestre del 2024, a nivel personal, a nivel pastoral, a nivel de todo. Y solamente la fe, la confianza en el Señor, la firmeza, han injuriado, han calumniado. Solamente Dios sabe qué hay en la mente y en el corazón de cada ser humano. Y sabe si tú eres limpio o transparente, o de verdad estás involucrado en la iniquidad. A Él le dejo y le dejamos todo aquello que puede ser no muy provechoso para nosotros, para que Él nos ayude a limpiar nuestra vida. Hermanos, lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Entonces, lo sembrado entre abrojos. Entonces, ¿eres tú o soy yo que está metido en medio de la iniquidad y que anda en la inmoralidad y que anda desvirtuando el camino, el sendero del Señor? Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entienda y da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Es decir, que nosotros estamos llamados para dar frutos y que esos frutos sean abundantes y que sean provechosos. Hoy nos presenta la liturgia a santos Joaquín y Ana, padres de la bienaventurada Virgen María, los abuelos de Jesús. Al celebrar esta memoria de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y abuelos de Jesús, con esta celebración la Iglesia busca rendir homenaje a tantos padres santos que no gozan de la veneración en los altares. Es inútil buscar en la Sagrada Escritura una huella, siquiera fugaz, del abuelo materno de Jesús. Las generaciones que San Mateo propone en Mateo 1:1 siguientes y San Lucas 3:23 incluyen en sus evangelios, dibujan a grandes rasgos el árbol genealógico de Jesús, tomando por puntos de referencia los padres de familia, desde San José, su padre legal, hasta Adán, pasando por David y Judá. La línea materna, en cambio, queda silenciada ante este problema y en la necesidad de dilucidar la ascendencia de María. Padres de la Iglesia Oriental, como San Epifanio y San Juan Damasceno, se basaron en una antigua tradición en la que se contienen diversas noticias acerca de los abuelos maternos de Jesús. Según el protoevangelio de Santiago, texto apócrifo que se remonta a las últimas décadas del siglo II, San Joaquín contrajo matrimonio con Santa Ana a la edad de 20 años. Ambos esposos gozaban de una vida conyugal dichosa y de una condición económica que les permitía dar rienda suelta a su generosidad para con Dios y a su liberalidad para con el prójimo. Tuvieron como hija a la Virgen María y la consagraron como un primogénito a la educación, como una mujer altamente devota y contemplativa. En las iglesias orientales se conmemora esta fiesta el 25 de julio, pues en dicha fecha fue dedicada una basílica en honor de Santa Ana y se considera que el culto a San Joaquín es más reciente.
Dios Padre de bondad y misericordia, derrama tu gracia de bendición y sanación sobre todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos, y te pido, Padre, que a todos los que en este día tú les has regalado un año más de vida, bendícelo y santifícalo, y a los que han participado de este espacio espiritual matinal Despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.